Ok, entonces, bueno, darle la bienvenida ahí a una nueva sesión. Hoy lo que tenemos pensado es, bueno, pues, ya que básicamente todo el mes lo bombardean a uno con, qué sé yo, películas de terror y toda esta temática acá, ¿verdad? De todo lo de Halloween, pues dijimos, bueno, veámoslo desde la perspectiva de la física, ¿verdad? O veámoslo desde ese lado y digamos como, bueno, ok, y todo vacilón, ¿verdad? Mientras llegamos es como, qué sé yo, para darle como un poco de thrill a la vida. Entonces, qué sé yo, se hacen todo ese tipo de películas de miedo y etcétera, ¿verdad? Subir un poco la adrenalina, etcétera. Este, mm, pero hablemos de cosas que sí son un poco más realistas, o sea, cosas que no es tal vez, qué sé yo, un asesino en serie que es súper poderoso, o cosas ahí que suenan bastante imposibles o bastante improbables. Y hablemos de cosas que sí parten de la mate, ¿verdad? Básicamente parten de la parte más objetiva y se llega a, pues a una conclusión que lo que nos da es al final escalofríos, ¿verdad? Llegar y decir, bueno, pues es lo que es y pues es lo que se viene. Entonces, bueno, tenía ahí como varias ideas, tal vez no sean todas las que hay en física y tal vez no vaya a cubrirlas, ¿verdad? Por completo, pero es lo que podemos meter aquí como en este tiempillo que tenemos. Entonces, bueno, quería empezar, ahí cualquier cosa, en cualquier momento me pueden ahí, interrumpir por si tienen alguna dudilla y puedo contestar, la verdad, de lo que os voy a estar hablando. Pero bueno, quería empezar hablando un poco sobre, algunas ideas, ¿verdad? O algunos eventos que sabemos que pueden suceder, que serían o traería una extinción planetaria, ¿verdad? O lo que diríamos como de que se le pondría fin a todo lo que tenemos, por lo menos en la superficie del planeta, de una forma básicamente instantánea. Entonces, el primero que quería hablar es uno que pues ya conocemos bastante bien, ¿verdad? Es algo que ya sucedió en el planeta antes y es la colisión con algún tipo de meteorito o algo con lo suficiente masa, ¿verdad? Como para llegar y traer una extinción, como estaba diciendo antes, que es algo que es bastante probable. De hecho, bueno, pues ustedes sabrán, no sé, la NASA básicamente se dedica, ¿verdad? O tiene todo un departamento enfocado en buscar o estar analizando asteroides que puedan tener una trayectoria cercana al planeta Tierra. Y bueno, pues en las noticias a veces se da ahí como, qué sé yo, algún tipo de hype, por decirlo así, bueno, hype no, como un tipo de miedo, ¿verdad? Cuando llega y se acerca un asteroide que ya sabemos que no va a impactar la Tierra, pero que pasa por qué sé yo, una zona bastante cercana, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, ya salen noticias que pasa un asteroide cerca de la Tierra, ¿verdad? Que hay una probabilidad no nula de que nos choque y que nos mate, pero esa probabilidad no nula, qué sé yo, no pasa del 1%. Bueno, eso es porque desde que empezamos a analizar estos asteroides, ¿verdad? Y desde que está sucediendo todo esto de saber, ¿verdad? Que puede haber un asteroide que choque contra la Tierra, y ha pasado muy poco, realmente, qué sé yo, menos de un siglo tal vez llevamos haciendo análisis de todos esos objetos. Entonces, perfectamente puede llegar un momento, ¿verdad? Donde tengamos ya o ya haya pasado suficiente tiempo como para que realmente digamos, este asteroide sí está en una trayectoria directa contra la Tierra, ¿verdad? Y pues va a chocarnos eh, de forma certera, por decirlo así. Y en el momento en el que este asteroide choque, pues pasaría algo sumamente parecido a lo que sucedió cuando estuvieron los dinosaurios, ¿verdad? Que es la teoría que es este momento en la parte de la historia, que fue que básicamente, primero, lo que sucede es la gran sacudida, ¿verdad? La zona cercana a lo que es la zona cero, la zona de impacto, y básicamente se desaparece, queda simplemente, pues, la nada. Es como, qué sé yo, como que si chocaran varias, no sabría decirles cuántas, pero varias bombas nucleares en un mismo lugar, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que queda es una zona enorme, simplemente sin nada, nada más, y pues queda ahí, ¿verdad? Uy, se me fue la palabra. Em, Cráter. Gracias. Sí, sí, cráter es la que estaba buscando. Sí, sí, gracias, gracias. Sí, son los cráteres lunares, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, sí. Entonces, básicamente eso es lo que queda, ¿verdad? Un enorme cráter, como está diciendo ahí, David.
Y bueno, pues en todo lo que es el alrededor, ¿verdad? Todo lo que es el resto del planeta, lo que sucede es que pues, todos los escombros de esta enorme, este enorme impacto se elevan a lo que sería la atmósfera y lo que hacen es oscurecer todo el planeta, ¿verdad? Entonces, lo que quedan son, qué sé yo, periodos muy, muy grandes en los que básicamente no hay luz solar. Todos los escombros llegan a la atmósfera y cubren, ¿verdad? Como si fueran una enorme nube, entonces cubren todo lo que sería el planeta y entonces no tenemos este contacto con el sol. Y bueno, pues si ustedes ven que la temperatura baja, no puedo decir rápidamente, pero sí hay una importante, ¿verdad? Disminución de la temperatura que tenemos nosotros solo con que sea de noche, o sea, con, qué sé yo, 12 horas, ¿verdad? Que tenemos sin sol. Ahora imagínense lo que pasaría si tenemos días, semanas o incluso hasta meses, ¿verdad? Sin luz solar. Entonces, básicamente, la Tierra se vuelve, ¿verdad? Es como entrar a una era de hielo de forma repentina. Y bueno, pues muchas de las cosas que nosotros conocemos, como por ejemplo el ciclo del agua, dependen justamente pues, la luz solar o de la energía que parte del sol, ¿verdad? El hecho de que haya sol lo que hace que se evapore, ¿verdad? Todo lo que es, bueno, gran parte del agua y entonces genere lo que es el ciclo del agua. Entonces, básicamente no habrían lluvias y si hubieran lluvias sería lluvia ácida porque tenemos todos los escombros en la atmósfera. Entonces, básicamente, pues, se arruinaría, ¿verdad? Muchísimos de los procesos que tenemos hasta el momento y, bueno, de lo que conocemos nosotros o a lo que tenemos para este momento, pues no tendríamos forma de purificar las grandes cantidades de agua que consumen los humanos. Eso sabemos que mucha o gran parte de eso sucede en las montañas y si no sucede el ciclo solar simplemente no habría forma y pues al final terminaríamos muriendo nosotros y básicamente casi todos los seres vivos, ¿verdad? Del planeta. Los que quedarían serían de los más pequeños, como sucedió en su momento cuando fue la extinción de los dinosaurios. Entonces, que sobrevivirían nada más los más pequeños y los que pueden ahí como adaptarse a. Entonces, sí, esa es como una de las posibilidades. Y de nuevo, como les digo, ¿verdad? Eso es algo que estando en una galaxia, ¿verdad? O bueno, un sistema solar, podemos ser un poco más locales, donde tenemos muchísimos asteroides y también estamos en movimiento alrededor de la galaxia, que también podemos interactuar con otros asteroides que están por ahí, girando o moviéndose, de forma más libre, pues en cualquier momento podríamos entrar, ¿verdad? En contacto con cualquiera de estos asteroides. Como les digo, tal vez no suceda en nuestra vida, o sea, en lo que nos queda a nosotros, a los que estamos por lo menos aquí, eh, este, eh, probablemente no suceda porque pues, la NASA ya tiene analizados muchísimos de los asteroides más cercanos al planeta Tierra, pero podría sucederle a alguna de las generaciones futuras. Entonces es una de las cosas ahí que, pues básicamente, dependiendo de qué tanto evolucione la civilización, ¿verdad? Sería algo completamente inevitable. O puede que podamos evitarlo, qué sé yo, muchas teorías lo que dicen es que se podrían mandar bombas, ya sea nucleares o lo que sea que haya para ese momento, pero algún tipo de detonación, ¿verdad? Que desvíe lo que es la trayectoria de ese asteroide, es una de las cosas que se habla. O incluso nada más simplemente mandarle una masa muy grande, ¿verdad? Que básicamente sería como pegarle al meteorito con algún tipo de lanza gigante. Entonces, básicamente un cohete, por decirlo así, que se lance, ¿verdad? A, a morir de forma kamikaze, básicamente, contra el meteorito. Cosas ahí que se tienen, ¿verdad? Esa es una de las que tenía. Luego otra que sí es algo que no podemos evitar, algo que sí sabemos que va a suceder, que no es como, hay una posibilidad, ¿verdad? No nula, etcétera. Es la parte de la evolución estelar del Sol, ¿verdad? El Sol, como cualquier otra estrella, tiene que pasar por distintos procesos y en uno de esos procesos, que es el que básicamente le sigue a lo que nosotros estamos en estos momentos, es que el Sol se expanda, se convierta en un gigante, ¿verdad? Cuando una estrella termina de consumir el hidrógeno que tiene, digamos, que fusiona en helio, entonces sufre de una expansión y bueno, pues sufre de otras más, ¿verdad? Pero la que nos interesaría a nosotros en este caso sería esa, la expansión a ser gigante.
Entonces pasaría de ser la pequeña esfera, que podemos decir pequeña, digamos, comparando con el sistema solar, ¿verdad? A una que pues cubra básicamente todo lo que serían las órbitas hasta, creo que es hasta la de entre nosotros y Marte, creo que es que llegaría las- la, la superficie del Sol. Entonces, básicamente nosotros nos veríamos consumidos, ¿verdad? O sea, lo que es Mercurio, Venus y la Tierra, y nada más quedarían adentro de este enorme horno, ¿verdad? Este enorme motor. Pregunta, Sí, sí, digamos, ¿eso es algo que va progresivo o es hasta que se acabe todo, por así ya, el combustible, por así decirlo, el combustible interno del sol, por ejemplo? o sea, no es algo que suceda de forma inmediata, pero sí es algo, digamos, como que el Sol tiene o sea, un volumen bastante estable por un tiempo y cuando se cumplen ciertas condiciones es que empieza, ¿verdad? Progresivamente a suceder eso. O sea, no es como que usted Ah, llegue y un día se despierte y nada más ve el Sol, ¿verdad? Donde se está acercándose a usted y nos consume un solo. no, no, Pero, ajá. ahora lo que, justamente lo que me preocupa más bien es el hecho de que vaya de forma progresiva, porque por así decirlo, quiere decir que el sol hasta ahorita mismo estaría incrementando su tamaño, o hasta que se, eso es lo que quería preguntar básicamente. Exacto, sí, no. O sea, en estos momentos lo consideramos como constante, básicamente. Y va a llegar un momento donde ya sí empieza, ¿verdad? Lo que sería su expansión. Pero si es algo que sucede, digamos, hay unas condiciones que se tienen que dar, que es cuando ya hay una cierta cantidad o porcentaje del combustible que ya se fusionó, o sea, del hidrógeno que ya está convertido en helio. Entonces, para ver, me pregunta Ángel, dice, ¿la temperatura de la superficie del Sol cuando se expanda sería la misma que si está sin expandir o sería mayor o menor? Básicamente, si no me equivoco, bueno, David también tiene ahí dudas. Si no me equivoco y no recuerdo mal, debería ser un poco menor, porque se convierte en un gigante rojo. Y si es rojo, entonces significa que redujo su temperatura. Entonces, sí, creo que no estoy bateando en estos momentos, creo que sí es algo bastante lógico lo que dije, pero sí, entonces sería una temperatura menor, pero no significa que no sea una temperatura que básicamente esté o pueda generar lo que es la fusión, ¿verdad? Al final estamos hablando de que adentro de esta estrella está a una temperatura tan alta como para generar la fusión del helio. Entonces, pues sí, todavía es bastante caliente, no es como que vamos a ser como, ah, no, tal vez lo podamos aguantar, es como un día en la playa, no, no, básicamente sí serían temperaturas ahí que nos calcinarían. David, ¿cuál sería la dudilla que tenía por ahí? Ahí, bueno, si se me escucha bien, Sí, sí, sí. ahí, digamos, estoy más o menos un poco bateando de lo que me acuerdo de haber leído, Ujú. pero si mal no me equivoco, es que el Sol tiene que seguir, digamos, como su proceso de fusión hasta los elementos más pesados, y si mal no me equivoco era cuando llegaba el azufre, que empezaba como su transformación, una gigante roja, No creo. necesariamente, no. De hecho, las gigantes rojas ya pueden, o sea, ya hay gigantes rojas que lo que hacen es fusionar helio y convertirlo en carbono y oxígeno, que son Oh. o sea, no, no hay que llegar al azufre, no, no hay que ser tan. Tal vez lo que usted pudo haber leído, y es algo que pues tendría sentido, es que ya hay un momento, o sea, ya hay producción de incluso azufre en una gigante roja, pero no se produce, digamos, como de forma natural, no es como de que ya, qué sé yo, tengamos carbono ahí que se está convirtiendo en azufre, no. Es un momento donde, qué sé yo, podría darse en cantidades muy pequeñas, pero no es como que se tenga que dar como una condición. O Mm, sea, no es como que ya terminó su fusión de helio, sino que ya mientras hace helio también hace azufre, sí, también exacto, hace oxígeno, también exacto. hace... Ujú, Ah, ok, ok. Sí, exactamente. ahora sí. Sí, sí. Sí, bueno, tal vez no sepa mucho sobre lo que es la parte de estrellas, ¿verdad? Tampoco es que yo sea un experto, no, no soy así como, aunque esté estudiando, aunque esté en la maestría de astrofísica, no es como que tenga mucho conocimiento sobre esto, no soy del lado de evolución estelar. Pero básicamente lo que tenemos es una gran concentración de hidrógeno y helio, ¿verdad? Que es lo que se sigue fusionando, solo que ya cambió en su porcentaje, ¿verdad? Ya no hay un porcentaje tan grande de hidrógeno, entonces lo que hace que se expanda. Por eso dije ahora, ¿verdad? Que las condiciones que se tienen que dar es la parte ahí de la concentración o el porcentaje y también en dónde se ubican básicamente, ¿verdad? En lo que serían las distintas capas que forman una estrella. Pero sí, pues al final, en el punto más central, ¿verdad? Donde tenemos la mayor presión interna, por decirlo de alguna forma, y donde hay más compactación por la gravedad, por toda la masa que está ahí, ahí se puede presentar lo que es la fusión ya de elementos más pesados, y básicamente así es como se generan los elementos más pesados.
Entonces, pues sí, o sea, hay una posibilidad ahí de que ya haya elementos, como dice David, de azufre, pero no es que ya esté produciendo azufre, no es como que digamos que tengamos ahí una producción que se convierta en una fábrica de. Bueno, sí, entonces, lo que está diciendo la parte fatídica, ¿verdad? Porque eso lo hacen todas las estrellas. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber, ¿verdad? El hecho de que pues, se expandió y básicamente consumió o el planeta Tierra nada más se vería absorbido, por decirlo de alguna forma, dentro de la atmósfera estelar. Entonces, de eso sí no hay escapatoria. Básicamente, el planeta Tierra no puede escapar de eso. Si intentáramos hacer que escapara, lo que estaríamos es sacándolo de la órbita que tiene en estos momentos y básicamente sería desestabilizarlo y pues podríamos terminar como un planeta en fuga, ¿verdad? Y bueno, si les dije que era peligroso esto, ¿verdad? De que nos cubriera una capa de, qué sé yo, escombros y etcétera por el asteroide, ahora imagínense que es pues que simplemente nos alejemos del Sol y lleguemos, qué sé yo, a distancias ya cuando estemos como a la distancia de Plutón, piensen que la temperatura que tendríamos es sumamente baja y ya no hay nada que nos genere, ¿verdad? Ese calor que necesitamos. Y bueno, pues seguiríamos alejándonos, ¿verdad? Básicamente estaríamos ahí en fuga. Sí, eso por ese lado. Entonces sí, es algo que no podríamos evitar. ¿Cómo podría la humanidad salvarse de eso? Bueno, y pues la única forma es que ya para ese momento, que bueno, falta muchísimo tiempo, ¿verdad? No es como que, como les dije hace un momento, ¿verdad? La noche de la mañana vamos a despertar y va a haber una noticia que diga, el sol se empezó a expandir hoy. Falta muchísimo tiempo, muchísimas generaciones. Básicamente el ser humano podría, qué sé yo, con una guerra o algo por el estilo, estar extinto antes de que suceda. Pero si llegáramos a ese punto, pues la humanidad tuvo que haber pensado ya en moverse a otro planeta, en haber tenido ahí como un segundo, una segunda opción que no sea Marte, porque básicamente Marte se volvería en el nuevo Mercurio, ¿verdad? Estaría sumamente cercano al Sol. Entonces no tiene mucho sentido. De hecho, creo que con ese tamaño, ¿verdad? Creo que Marte hasta podría llegar y tener un derail, ¿verdad? También en su órbita. Entonces esa no es una opción válida, tendríamos que irnos más allá, ¿verdad? Mucho más allá. Entonces, pues sí, eso de ahí es otra de las teorías que sabemos que va a suceder porque a todas las estrellas les sucede. Y ya los cálculos, digamos, de que dónde termina a expandirse el Sol, nada más pues son aproximaciones, son las estimaciones que tenemos sacando, digamos, lo que es la masa del Sol, ¿verdad? Lo que sabemos que es y lo que esperamos que sea su movimiento por la secuencia principal por otras estrellas que también tienen estas propiedades. Entonces de ahí de donde sale, ¿verdad? Ese cálculo. Entonces es bastante certero, por decirlo de alguna forma. Entonces sí, eso es una muerte inminente, por decirlo así. Entonces cualquier persona o cualquier criatura que se quede en el planeta Tierra, pues sabe que ahí ese va a ser su final. Ok, entonces sí, esas son ahí como muertes planetarias o sea, que me refería o lo que quería era que vieran como el planeta Tierra, ¿verdad? Está bastante vulnerable a esa par de cosas. Pero tenía otras teorías por ahí que también son interesantes. Bueno, pues siguiendo esta parte de evolución estelar, ¿verdad? Sabemos que hay otras estrellas que son mucho más masivas que el Sol y después de convertirse en gigantes, lo que hacen estas estrellas es compactarse y pues básicamente estallar, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros conocemos como una supernova. Entonces eso tiene que suceder en estrellas más masivas que el Sol. El Sol no podría ser una supernova o no esperamos que haga una supernova, pero también está esa otra opción, ¿verdad? Donde una estrella entonces muy masiva termina su ciclo, ¿verdad? Básicamente, pues ya deja de producir fusión o de producir estas enormes cantidades de presión adentro y lo que sucede es que se compacta y simplemente estalla, ¿verdad? Cuando sucede esa explosión, ¿verdad? Y básicamente todo lo que está alrededor de ella es como estar cerca a una bomba nuclear, ¿verdad? Pero imagínense que una bomba nuclear de tamaños ya astronómicos. Entonces, y básicamente queda todo destruido, ¿verdad? Sería como un retumbo enorme. Un planeta básicamente podría llegar y simplemente desintegrarse con solo la energía, ¿verdad? Que es disipada o que es expulsada por esta, vaga redundancia, explosión. Em, y después de eso, dependiendo de la masa otra vez de la estrella, puede llegar y quedar un agujero negro,
Entonces esa es otra de las posibilidades ahí, sí, qué sé yo, supongamos la humanidad se pasó a otro sistema solar, ¿verdad? O perdón, otro sistema estelar, donde estaba orbitando otro sol, ¿verdad? Tal vez era más eficiente, tal vez, qué sé yo, daba más energía, podíamos vivir mejor ahí. Y bueno, pues, por A o B razones nos quedamos en ese lugar, ya no pudimos, pasarnos a otro. Y pues, primero estalla, ¿verdad? Supongamos que teníamos alguna forma, qué sé yo, de poder sobrevivir a lo que era esa explosión, la supernova, y ahora lo que nos quedamos es orbitando alrededor de un agujero negro. Entonces tenemos ese agujero negro por ahí. Supongo que ya muchos han escuchado, ¿verdad? Si están en física, pues saben lo que es un agujero negro. Básicamente la luz no puede salir de esta fuerza enorme gravitacional que hay debido a un cuerpo sumamente masivo. Entonces lo que se genera es un espacio, ¿verdad? O una zona, una región en el espacio, más bien debería decir, donde ni siquiera la luz puede salir, entonces nada más se ve como una mancha negra. O sea, básicamente cuando se dice agujero negro es porque no los podemos ver, literalmente la luz no sale de ellos, ¿verdad? Entonces no se pueden ver, nada más es como, pues, si nosotros pusiéramos, qué sé yo, un agujero negro y lo ponemos, le ponemos detrás un sol, entonces lo que veríamos nada más es un manchón enorme, pero nunca podríamos ser capaces, ¿verdad?, de ver el agujero negro por sí solo. Y bueno, pues como decía, la gravedad, la fuerza gravitacional sobre estos objetos es sumamente grande, entonces ni siquiera la luz escapa. Entonces ahora imaginémonos si la luz, que es lo más rápido que puede haber en el universo, no puede escapar de esa masa. ¿Qué pasaría con nosotros? Bueno, pues primero, probablemente para convertirse en agujero negro, ¿verdad? Lo que esperamos es que si estamos lo suficientemente cerca, ¿verdad? De ese agujero negro, pues lo que vamos a hacer es empezar a acercarnos a él, ¿verdad? Que es lo que sucede, o lo que se llama como, bueno, cuando hay una gran cantidad de masa, ya pensando en otras cosas, es lo que nosotros consideramos la acreción y es como el disco que se genera ahí alrededor del agujero. Pero imaginémonos, ¿verdad? La parte más fatídica que es que pues nosotros básicamente estamos acercándonos poco a poco a este agujero. Se necesitaría de fuerzas sumamente grandes, ¿verdad? Básicamente energías altísimas para poder hacer que escapemos, ¿verdad? De lo que sería esa trayectoria hacia adentro, hacia el agujero. Y cuando lleguemos a un punto lo suficientemente cercano al agujero, antes de llegar al horizonte de eventos, que el horizonte de eventos es justamente, ¿verdad?, donde ya no escapa la luz. Entonces, justo antes de llegar a eso, empezamos a sufrir lo que llaman la espaguetificación. Espaguetificación, espaguetificación, que básicamente es eso, ¿verdad? Convertirse en un espagueti. Entonces, lo que sucede es que los cuerpos, ¿verdad?, sufren una fuerza gravitacional mucho más grande en los puntos más cercanos al agujero que los que están un poco más afuera. Entonces, aunque sea, digamos, el tamaño de una persona, la diferencia gravitacional entre dos puntos se vuelve sumamente alta. Entonces, lo que sucede es como que si nos estuvieran jalando, digámoslo así, ¿verdad? Con todas las ganas, como llegar y ustedes estirar, ¿verdad? Lo que sería, qué sé yo, imagínense una plastilina, ¿verdad? Cuando ustedes lleguen y la estiran, o un chicle, por decirlo así, entonces ustedes llegan y lo estiran. Básicamente algo así empezaría a suceder. Entonces, primero, obviamente, cualquier ser orgánico no soportaría ese tipo de fuerzas, básicamente terminaría muriendo, ¿verdad? Y después de eso llega un momento, ¿verdad? Lo suponemos, la teoría, obviamente estamos hablando de un agujero negro que todavía es un gran misterio, pero llega un momento, ¿verdad?, donde esto ya empieza a afectar incluso hasta la misma materia, ¿verdad? Entonces, la espaguetificación la sentimos primero como organismo, ¿verdad? Y pues esto, y después cada una de nuestras moléculas y cada uno de nuestros átomos está sintiendo esta espaguetificación, ¿verdad? Entonces, la materia como la conocemos es todo un misterio dentro de un agujero negro por eso mismo, ¿verdad? Por el hecho de que sufre todas esas fuerzas ahí, que no sabemos realmente qué hacen con esa materia. Ángel dice, tal vez sale un poco el tema, pero podrían haber planetas orbitando agujeros negros. Si eso sí no sabes si se ha encontrado. Sí, perfectamente pueden haber, solo que tendrían que tener una órbita muy grande, o sea, tiene que estar muy alejados del agujero para que mantengan una órbita estable. Al final, el agujero negro por fuera, o sea, si lo vemos por fuera, es como cualquier otro objeto masivo en el universo, una masa por la que podemos orbitar, ¿verdad? Con la que podemos tener una fuerza gravitacional. Creo que no se han encontrado. O sea, básicamente piense que nosotros los planetas que vemos fuera del sistema solar
los encontramos solo porque hacen una pequeña mancha, ¿verdad? Cuando pasan orbitando o pasan por frente de una estrella. Entonces nosotros lo que vemos es como que el brillo de la estrella se disminuye. Y entonces eso es lo que nos hace decir, ah, ahí debe haber un planeta y tuvo que haber orbitado en ese momento alrededor de esa estrella. Eso no lo podemos hacer con agujero negro porque no vemos el agujero negro ni siquiera. Entonces, ¿cómo vamos a ver algo, verdad, que pasa enfrente de él? Entonces, sí, eso si no me equivoco, no sabemos de ningún planeta o ningún astro que esté orbitando alrededor de un agujero negro. Como mucho lo que sabemos es que pues, hay agujeros negros muy, muy, muy grandes, que son los agujeros negros supermasivos, por los que sí puede orbitar, ¿verdad? O los que suponemos que están en el centro de las galaxias, entonces, pues la galaxia orbita alrededor de ellos. El disco de radiación generaría calor de alguna manera o estaría congelado un planeta ahí. No, el disco de acreción. Bueno, cuando ya estamos en el disco de acreción o acrecimiento, cualquiera de los dos se puede utilizar. Ya hice un derail aquí bastante grande, pero bueno, porque me preguntan esto, ¿verdad? Ya para ese momento lo que está sucediendo es una fricción enorme, ¿verdad? Que lo que hace es que aumente la temperatura de todos los cuerpos que están por ahí y entonces básicamente se convierte en algo que emite luz, pero imagínense que para emitir luz, porque eso es lo que hace un disco de crecimiento, pues la temperatura tiene que ser sumamente alta. Entonces el planeta no estaría congelado, estaría básicamente calcinándose ahí adentro, ¿verdad? Si estuviera dentro de un disco de crecimiento tendría una temperatura muy, muy alta, entonces tampoco es una zona habitable, por decirlo así. Entonces sí, eso tampoco sería como una opción viable. Pero sí, ok, entonces, ¿en qué estaba yo? Ah, sí, está con la espaguetificación. Entonces, si nosotros nos acercáramos a un agujero negro, básicamente lo que nos espera es la muerte, ¿verdad? En todas las maneras posibles. O sea, ni siquiera quedaría ni cenizas, ¿verdad? De nosotros, porque básicamente el agujero negro lo consumiría todo y como les dije, ni siquiera quedaría materia, ¿verdad? O sea, lo que hay ahí es una sopa extraña que ni siquiera sabemos qué aspecto tiene o qué tipo de mate, ¿verdad? Podría como ahí describirlo. Entonces sí, bastante fatídico por ese lado. Sí, eso sería básicamente ahí lo que se tiene para la parte de agujeros negros. Luego, bueno, pues sabemos que tal vez los agujeros negros tienen una parte de evaporación, que es la radiación de Hawking, perdón. ¿Usted sabe cómo explicar por qué nosotros los agujeros negros queremos ver nuestra nuca? Eh, ¿Por qué podríamos ver nuestra nuca? No sé si se refiere justamente a eso, ¿verdad? El hecho de que, como nos estamos estirando, básicamente nosotros lo que veríamos es todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, para ese punto ya estaríamos más que muertos, ¿verdad? O sea, el hecho de decir, o suponer que podríamos ver nuestra nuca es si fuéramos inmortales. Pero sí, creo que sería por eso. Tal vez el término usted lo escuchó por esa parte, ¿verdad? Del hecho de que nos estiraríamos, entonces, pues la distancia que hay a la nuca sería mucho mayor. Probablemente, la verdad no sabría así como decirle. Creo, creo que es más bien por que se curva la luz, tanto que podría verse Ah, la espalda o algo así. la espalda, o bueno, es que ahí sí ya no estoy. La nuca, perdón, sí, claro, la nuca. Yo estaba pensando no sé por qué estaba pensando en el cuello. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, básicamente, pues la luz cerca de un agujero negro, lo que esperamos es que sí, que se curve. Eso es por la parte ya de la relatividad general. Entonces, sí, básicamente lo que podríamos ver es, por eso es que cuando nosotros llegamos y, por ejemplo, la imagen, entre comillas, que tenemos de un agujero negro que se presentó hace unos años, ustedes ven que es como, o sea, no se ve como, digamos, como los anillos de Saturno, que eso es lo que esperaríamos del anillo de crecimiento. Lo que vemos es como si nos estuvieran presentando también la parte de atrás, o sea, la parte de atrás se levanta, digámoslo así, o se podría ver por la curvatura que tiene ahí la luz a través del agujero negro. Entonces, así hay fenómenos bastante vacilones. Pero bueno, otra vez, estamos desviándonos un montón para cuando un día quieren hablar un poco más sobre astrofísica y toda esa parte, entonces dedicamos una charla a eso. Tal vez es que me fui mucho por ese lado, por pues todo lo que es las cosas que sí no controlamos más, ¿verdad? Que ya son niveles astronómicos, que es algo que el humano pues no tiene escapatoria. Pero bueno, para ver en dónde quedé. Ah, bueno, está hablando hoy un toque de la radiación de Hawking y la pérdida de información ahí, que también entonces eso nos dice, ¿verdad? Si
si el universo empieza a generar todos estos agujeros negros, ¿verdad? Básicamente, y estos todavía encuentran materia para absorber, ¿verdad? Y pues lo que esperaríamos es que poco a poco todos los agujeros negros comiencen a absorber toda la materia, ¿verdad? Y pues lo que se generaría, ¿verdad? Al final es de la pérdida de todo lo que sea, todo lo que esté ordenado, por decirlo así, terminaría en desorden o siendo evaporado, ¿verdad? Lanzado, de forma aleatoria fuera del agujero. Entonces, eso es parte ahí de lo que se habla ahí o lo que se sabe como radiación de Hawking, que al final lo que dice es que los agujeros negros deberían evaporarse lentamente, pero deberían hacerlo. Eso por ahí. Y bueno, hablando de desorden, ya quería llegar como a la teoría ahí, como que es la última, la más general, digámoslo así, o la que no hay forma de escapar de ninguna. Porque pensemos, ¿verdad? Lo que dije es, ok, pues nos acercamos a un agujero negro de forma muy tonta, ¿verdad? Nos fuimos a una estrella que tenía mucha masa. Bueno, pues una civilización un poco más inteligente lo que hace es, bueno, busquemos una que no vaya a sucederle eso. Y vamos ahí, y pues, este, de estrella en estrella, ¿verdad? Conforme se van apagando, nos vamos moviendo, nos vamos mudando. Pero ya un evento que sí no podemos evitar de ninguna forma y es tal vez uno de los que me afectó más, aunque estaba, qué sé yo, era como el curso de termodinámica, lo que estaba llevando era bastante en la carrera, fue hablar sobre la muerte térmica. Entonces, bueno, no sé si algunos, supongo que ya cuando llevaron física 2 se habla un poco y bueno, cuando está en termo se habla un poco más, saben lo que es la entropía. Y bueno, de hecho, pues nos estuvo hablando un poco de eso Graving, ¿verdad? Con toda esta parte de complejidad. Entonces sabemos que existe una forma básicamente de medir el desorden de lo que es un sistema. Entonces, qué sé yo, sabemos que todos los sistemas buscan la disipación de energía y entonces buscan el desorden. Y el universo entonces siendo un sistema, ¿verdad? Siempre va a buscar el desorden. De hecho, la segunda ley de la termodinámica lo que nos dice, ya siendo una ley, que siempre la entropía del universo va a estar aumentando, ¿verdad? Cualquier tipo de proceso que suceda, proceso termodinámico que suceda, lo que va a hacer es aumentar la entropía del universo. Entonces significa que la energía se va disipando poco a poco. ¿Eso qué significa? Bueno, que en algún momento, ¿verdad? Dado que toda la energía se va disipando y todos los objetos se termalizan, por decirlo así, si yo tengo un objeto frío, un objeto caliente, siempre cuando se van a acercar van a llegar a una temperatura estable. Entonces, todos los objetos van a llegar a un momento donde pues no pueden, digamos, qué sé yo, no puede haber un motor como nosotros, por ejemplo, que lo que hacemos es sacar trabajo de el cambio de temperaturas, porque ya no hay una diferencia de temperaturas entre un cuerpo y otro. O sea, básicamente llegamos a tener todos la misma temperatura. Y si todo tiene la misma temperatura, entonces no existen los motores. O sea, básicamente no hay movimiento, no hay forma de sacarle trabajo, no hay forma de hacer otro tipo de energía. Entonces, básicamente, pues todo muere. No hay nada ahí que pueda sobrevivir a lo que sería el hecho de que todo tenga la misma temperatura. Nosotros funcionamos, ¿verdad? Por el hecho de que pues podemos tener distintas partes, ¿verdad? Nuestro cuerpo a distintas temperaturas, o sabiendo, ¿verdad? Que hay distintos puntos que tienen distintas temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, si todo está a la misma temperatura, entonces simplemente todo muere, que eso es lo que significa la muerte térmica. Entonces, eso sucede para todo, digamos, para todo el universo. Estamos hablando de que todo el universo tendría, o sea, no tendríamos un, qué sé yo, un reservorio de algo que podamos decir, ah, bueno, es que nos vamos para acá y aquí encontramos. No, no, básicamente no hay escapatoria de la muerte térmica. Entonces, y pues eso es a lo que nos espera, ¿verdad? No hay, qué sé yo, agujero negro o supernova o lo que sea que ustedes quieran pensar, no hay algún fenómeno en física, lo medio loquillo, por decirlo de alguna forma, que nos diga que no va a suceder la muerte térmica. O sea, todavía no hemos encontrado algo que nos evite eso. Entonces va a llegar un punto donde, aunque nuestra civilización haya luchado todo lo que le dé la gana, pudo haber sobrevivido por millones de millones de millones de años, miles de millones de años, con, qué sé yo, en contra de muchísimas fatalidades, ¿verdad? O muchísimas extinciones, pero va a llegar un momento, ¿verdad? Donde ninguna civilización, ni los humanos, ni cualquier otra que vaya a estar en este universo, o bueno, hasta así lo tenemos pensado en este momento, va a llegar un momento en el que no se va a poder escapar de la muerte térmica y todo el universo entonces va a quedar, pues eso, muerto. Entonces es como la teoría ahí que hay, por ese lado. Y sí, entonces básicamente eso es como lo que les tenía para hoy en la parte ahí de las cosas más fatídicas, ¿verdad? Pero noten eso sí que ninguna de las que mencioné sucederían a un corto plazo, ¿verdad? No es algo lo que esperamos que suceda.
en nuestra generación. Entonces no es como que ustedes tengan que estar temiendo por eso. Tal vez si son un poco más, qué sé yo, altruistas o un poco más empáticos, como yo, sí los desmotive el hecho de saber, ¿verdad? Que todo lo que es, todos los esfuerzos que haga uno o que haga toda la humanidad, pues al final van a ser en vano cuando llegue esa muerte térmica. Pero bueno, pues lo que toca es pues, vivir el momento, ¿verdad? Y no desanimarse por eso. Lo que sí quería decirles, ya ahí como para ir cerrando, bueno, por lo menos lo que es mi hablada aquí, si quieren ahí podemos igual seguir conversando, pero para terminar es hablarles algo sobre sí que es un poco más a corto plazo, ¿verdad? Y que es algo que sabemos que es una extinción posible, y que está básicamente enfrente de nosotros, que es hablar un poco sobre la parte del calentamiento global, ¿verdad? Sabemos que hay gente que todavía no cree que existe el calentamiento global o que piensa que es qué sé yo, un proceso natural de la Tierra, pero sea lo que sea, pues está ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Básicamente sabemos que cada vez están ocurriendo muchos más fenómenos naturales como, qué sé yo, tormentas o sequías, inundaciones, etcétera, porque pues hay más energía, por decirlo así, obviamente el planeta se está calentando, ¿verdad? Entonces hay más energía o más distorsiones ay, ¿cuál es la palabra que está buscando? Bueno, hay un poco más, ¿verdad?, de interacciones ahí en lo que es la atmósfera y entonces pues eso genera ahí mucho más caos. Entonces eso pues nos está afectando ahora, justo en estos tiempos. Entonces sabemos que muchísimas de las cosas que generan el calentamiento global son cosas que nosotros no controlamos, que controlan pues, qué sé yo, industrias mucho más grandes, o incluso cosas que son completamente naturales, ¿verdad? Que no tienen que ver con el humano y que es algo tal vez que sí es un proceso un poco más natural, pero aún así, pues, nos toca a nosotros poner de nuestra parte, ¿verdad? Ya sea de la forma muy personal, digámoslo así, con lo que es la emisión de carbono de propia, qué sé yo, usar un vehículo, entonces si se va a usar un vehículo, aprovechar todos los espacios posibles, o si no, entonces mejor utilizar una bicicleta, etcétera, etcétera. O, bueno, y también, perdón, que lo que iba a decir era, pues nosotros, ¿verdad? Como hombres de ciencia, son los que podemos incidir un poco más, en lo que serían las decisiones que se toma, ¿verdad? A nivel ya un poco más político y etcétera. Si nosotros, pues, nos dedicamos realmente a, pues, demostrar, ¿verdad? A dar números, a dar razones, a dar soluciones, pues eso también ayuda mucho a lo que es hacer conciencia, ¿verdad? Tanto para la gente común como también, como les digo, para la gente de poder. Entonces también eso es algo importante de lo que nos toca a nosotros. Entonces, bueno, hablando un poco ahí de calentamiento global, pues, ¿qué les puedo decir que sepa mucho? La verdad no soy muy diestro en el tema, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que grandes emisiones de gases invernadero, o que básicamente son gases que se quedan atrapados en la atmósfera, lo que hace es que la energía que nos envía el sol, ¿verdad? Por medio de la luz, se quede atrapada en lo que es dentro de la atmósfera. O sea, en cierta parte, piensen que los gases invernaderos son como pequeños espejos que sí, uno podría decir, bueno, pues reflejan una parte de la luz solar, ¿verdad? Que viene hacia nosotros, sí, pero el problema está en que cuando la luz sí logra penetrar, ¿verdad? Lo que sería esta atmósfera, lo que serían esas capas, cuando intenta salir, que ella generalmente se ve reflejada por la superficie terrestre, cuando intenta salir ahí es donde tiene problemas y más bien lo que hace es quedar adentro, ¿verdad? Entonces lo que hace es que se refleja hacia adentro y entonces sigue habiendo esta energía o estos fotones, básicamente podría decir, ¿verdad? Toda esa energía queda acumulada entonces dentro de la superficie terrestre. Entonces eso genera, ¿verdad? Obviamente que haya más calor, haya más temperatura, debería decir. Ahí un error mío. Haya más temperatura, aumente la energía. Entonces, obviamente eso no es muy idóneo porque hay muchas cosas en el planeta, ¿verdad?, que necesitan una cierta temperatura para poder mantenerse. Por ejemplo, el caso más evidente, ¿verdad?, o el que conocemos más, es la parte de los icebergs, ¿verdad?, que se van ahí derritiendo poco a poco por el hecho del aumento en la temperatura. Eso entonces, ¿cómo afecta? Bueno, pues aumenta lo que es el nivel del agua, ¿verdad?, o de los océanos. Y entonces, bueno, pues ustedes ya saben eso, ¿verdad? De las inundaciones que pueden haber ahí por las costas, etcétera, etcétera.
Y bueno, pues también toda esta energía que está acumulada en la atmósfera que les estoy diciendo, pues entonces genera pues, todas estas distorsiones de los ambientes qué sé yo, de masas de aire. Eso ya entonces podrán hablar mucho mejor los meteorólogos que yo de esa parte, pero entonces se incentiva, ¿verdad? Lo que sería a fenómenos naturales como, por ejemplo, como les dije antes, zonas donde no hay lluvias del todo, que se generan sequías, y zonas donde sí hay, ¿verdad?, una gran cantidad de lluvia o una gran cantidad de tormentas, que entonces suceden las inundaciones, y además pues genera también las condiciones idóneas para que se generen más huracanes. Y por eso es que, por ejemplo, el año pasado pudimos ver que se nos acabaron las letras del alfabeto, bueno, el que está hecho ¿cómo es que se llama el alfabeto de nosotros? ¿Alguno sabe? El que trabajamos nosotros y el inglés, no, el francés no, porque el francés sí tiene ahí sus vocales raras. Pero bueno, el punto es que el que proviene del latín, el que viene ahí de raíces latinas, y que todos empezamos a hablar, a trabajar con las letras griegas, ¿verdad? Que empezaron ahí a suceder ahí las tormentas tropicales y todo, que empezaron a ser alfa, beta, gamma, delta, etcétera. Entonces sí, estamos en un momento, ¿verdad?, donde la cosa se está poniendo complicada. Es algo que no sabemos realmente, o sea, la ciencia pues menciona, ¿verdad?, que el momento de actuar es ya, pero no sabemos a qué tantos daños ya podemos hacer y que sean irreversibles. Y es algo con lo que probablemente en los próximos años vamos a tener que estar luchando ahí continuamente para, básicamente lo que es supervivencia. O sea, el ser humano está pasando en estos momentos o va a pasar en el futuro por una etapa donde lo que va a tener que hacer es pensar en sobrevivir, en subsistir. Piensen qué duro que es eso, ¿verdad? O sea, de pasar de una etapa de, qué sé yo, mucha calma, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Donde sabemos que simplemente nada más lo que ya hemos evolucionado un momento, ¿verdad? Donde la naturaleza no era un peligro para nosotros y podíamos tener, qué sé yo, ciudades y toda una estructura enorme y no estar preocupados, ¿verdad?, en que se iba a extinguir nuestra raza. Pues ahora estamos volviendo a un momento, ¿verdad?, donde perfectamente podríamos acabar o se podría acabar ahí lo que es nuestra existencia. Entonces, es algo de lo que se tiene que pensar ahí, Es, ¿verdad? es como en Venus, que tiene un efecto invernadero enorme y eso lo hace el planeta más caliente del sistema solar, a pesar de que no es el más cercano al Sol. Muy cierto, O muy sea, cierto. Venus tiene eso, tiene esa parte ahí, ¿verdad? Tiene gases invernadero que lo que hacen es justamente eso que dice el compañero, ¿verdad? Aunque Mercurio está más cerca del Sol, ¿verdad? Y esperamos que reciba mucho más energía, pues Venus, que tiene un tamaño muy parecido al de la Tierra, por gases y invernadero, es que en estos momentos es básicamente un infierno ahí, girando. Entonces, pues sí, esa es una de las cosas ahí que tenemos que evitar. Y curiosamente, ¿verdad? Marte más bien tiene todo lo contrario, ¿verdad? Como Marte no tiene ningún tipo de atmósfera, nada por el estilo, entonces básicamente un desierto ahí y es un poco más frío de lo que es el planeta Tierra. Y lo que nosotros ocuparíamos para Marte, ¿verdad? Es hacerle, bueno, es una de las teorías que se tiene, es hacerle efecto invernadero para calentarlo. Es una de las cosas que se dice ahí que sería una forma de terraformar Marte. Pero sí, Pero Marte, digamos, Marte tiene campo electromagnético como el de la Tierra. no Me sabría decirle parece, la verdad. No. me parece que, bueno, es que me parece que leí que no tenía. Ese era el problema. Es un problema grave, ¿verdad? Porque si no tiene Sí, entonces no está propenso a todo lo que serían los vientos solares, ¿verdad? sí. O Usualmente. sea, irse a Marte, yo creo que es más fácil arreglar la Tierra, por así decirlo, que irse a Marte e instalarse desde cero y todo. Sí, o sea, digamos, en planes a corto plazo, obviamente el hecho de poder subsistir en la Tierra es una cosa vital, ¿verdad? O sea, no podemos llegar y pensar en irnos a otro planeta y decir, no, este es nuestro backup. No, eso no funciona. Tal vez alguna gente, ¿verdad? Qué sé yo, no sé si han escuchado Elon Musk o esta gente, ¿verdad? Que dice como, no, es que ya hay que pensar, ¿verdad? En una especie multiplanetaria, etcétera. Eso no nos va a salvar del calentamiento global. O sea, necesitamos actuar aquí y ahora. Eso sí es muy cierto. Pero No, sí. además de que, digamos, no sé, pero si uno se va por las premisas, digamos, uno se da cuenta que hay como un fallo en la lógica, porque, digamos, si la premisa es que tenemos malos comportamientos que nos tienen el calentamiento global, ¿verdad? Por eso hay que movernos a otro plan. O sea,
¿qué garantiza que en el otro planeta no va a haber el mismo comportamiento que nos hundió acá, ¿verdad? Entonces es raro porque estamos diciendo, somos los mismos humanos que tienen mal comportamiento, pero en otro planeta. Entonces está como raro. Y si decimos, no, es que cambiar la forma de pensar de esas personas cuando se vayan a otro planeta, ¿por qué no cambiamos la forma de pensar de esas personas ahorita que estamos acá? Entonces, Muy ¿por qué cierto. tenemos que llegar a otro planeta para cambiar nuestra forma de pensar? Entonces, si uno se va por la lógica, el argumento está como raro, no sé, está como, hay algo que no está, no calza, no sé. Sí, no, claramente no. O sea, y eso es algo que es bastante cierto, ¿verdad? En estos momentos nosotros estamos siendo parásitos terrestres, básicamente, o parásitos de cualquier planeta al que vayamos. O sea, no podemos subsistir sin ese planeta, ¿verdad? Y lo que hacemos es matarlo, que es básicamente lo que hace un virus, ¿verdad? Ese es el tipo de... ¿Pero qué tiene el virus? Bueno, el virus tiene la ventaja de que hay muchísimas otras personas a las que puede infectar, ¿verdad? Y puede ir pasándose de aquí para allá. Pero si un virus matara a toda una especie, y pues obviamente el virus también se muere, ¿verdad? Por el hecho de que ya no tiene a quién infectar. Entonces, ese es, ese es el problema de un virus o de un parásito, ¿verdad? Y pues si nosotros seguimos teniendo actitudes parasitarias, pues estamos haciendo un grave, estamos teniendo un grave error porque nosotros no tenemos la facilidad de contagiar, ¿verdad? A otro planeta con la raza humana, no es algo tan sencillo. No hay planetas cercanos que sea como, qué sé yo, una persona y otra que se están saludando, no hay un planeta cercano que tenga las condiciones de la Tierra, ¿verdad? De hecho, sabemos, ¿verdad? Que todo lo que sea cercano a nosotros y a lo que podemos llegar a un corto plazo, bueno, digamos mediano plazo, no está listo para recibirnos. O sea, básicamente tendríamos que ir a terraformarlo. Entonces, sí, la única opción que tenemos es, pues, arreglarlo aquí o pues, básicamente morir aquí. Eso es, así de crudo, ¿verdad? Y real. Aquí ya no es, qué sé yo, Jason ni nada por el estilo que nos va a matar, no, es básicamente nosotros tomando malas decisiones, nos vamos a terminar matando y ahí sí no hay, ¿verdad? Qué sé yo, no hay población que se salve, ¿verdad? Si el calentamiento global sigue ahí, o bueno, tal vez sí, pero sería prácticamente empezar desde cero, ¿verdad? Tendríamos una civilización terrestre o civilización humana que básicamente llegue a un punto sumamente pequeño, ¿verdad? Poblaciones casi que como las que teníamos en la época de la prehistoria. Entonces Yo, sí. bueno, yo estoy dando un curso de bioética y Ajá. digamos, algo que me llama mucho la atención es que cuestiones que tienen que obviamente que ver con el ser humano propiamente y bueno, cosas que han estado en tela de debates como cuándo comienza la vida, cuándo termina, etcétera, etcétera, pues son cosas que digamos la bioética por medio de la medicina y el derecho se agarra por ahí y entonces y la filosofía, entonces como entre un conjunto de cosas, ¿verdad? Bueno, disciplinas, termina concluyendo, por así decirlo, qué es lo correcto, por así decirlo, ¿verdad? Lo éticamente correcto. Ujú. Por eso se llama bioética. Pero la cosa es que la bioética, por así decirlo, lo que la bioética dice debería hacerse ley, no solamente quedar como una filosofía, porque ya la bioética para que llegue a decir algo es porque se demostró que era necesario que eso se hiciera, por así decirlo, se cumpliera como el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, los físicos tienen muchas cosas que decir sobre el calentamiento global y, bueno, muchos temas en general, como los que hemos tocado hoy. Y entonces yo lo que me pregunto es, los físicos no podrían, o no sé si pueden o lo están haciendo, jugar un rol importante en cuanto a tratar de llegar a esa, ya no solamente decir es que es necesario, sino lograr hacer que se efectúen leyes o políticas que ayuden, por así decirlo, por todas las investigaciones que hay actualmente que demuestran de que hay que hacer algo, digamos, básicamente, así como tal vez la bioética lo ha llegado a hacer en su momento. Entonces, ahorita estoy pensando como en eso. Sí, no, no, tiene toda la razón, Larry, pero como para darles ahí como las alarmas, ¿verdad? Es cierto, o sea, nosotros como físicos tendríamos la capacidad o deberíamos tener, ¿verdad? Lo que es la seriedad, o bueno, no solo la física, ¿verdad? Sino todas las ciencias en general, ¿verdad? Tanto la parte de biología, la parte de química, geología también bastante importante en ese lado, meteorología, ¿verdad? Obviamente que es vital para esta parte de calentamiento global. Deberíamos dar los números, ¿verdad? Deberíamos dar los datos, ¿verdad? O las formas en las que podríamos llegar y revertir en lo que serían todas estas situaciones. Pero vea qué tan complicado es, ¿verdad? Que incluso nosotros, estando en un país que supuestamente es uno de los países, ¿verdad? Que tiene mucho más conciencia en la parte de, de la,
de la conservación, ¿verdad? O de lo que es el medio ambiente, pues nuestras ciencias no se dedican a eso. O sea, nosotros no tenemos, por ejemplo, un instituto, ¿verdad? Que sea algo serio, que sea algo sólido, algo bien consolidado, que tenga ahí algún tipo de respaldo, ¿verdad? O algún tipo de forma en la que se pueda comunicar con lo que serían los poderes al final de este país, ¿verdad? Que sería básicamente la asamblea y el gobierno. O sea, lo que tenemos como ministerio de ambiente y esas cosas, y pues a lo que se dedica es a lo más menial, ¿verdad? O lo más básico, que sería, qué sé yo, conservar humedales, conservar ciertas zonas, pero no se dedica a ver el macro, ¿verdad? A poder llegar y generar conciencia, poder generar, qué sé yo, políticas que se dediquen a lo que es la preservación de todo el país y que también sean una forma de beacon, ¿verdad? O una forma ahí de faro para que otros países empiecen a tomar estas prácticas. Entonces eso nos falta, eso es algo muy, muy, muy cierto, ¿verdad? Y eso pues se tiene que ir generando en cada área, ¿verdad? Se tiene que ir generando ¿cómo decirlo? Incentivar a ese tipo de cosas. Pero ustedes pueden llegar y pasar toda la carrera de física que en ningún momento les hablan de una realidad que esté sucediendo de forma nacional o que esté pasando en el mundo. O sea, básicamente ustedes llegan y lo mucho que les pueden llegar y hablar de concientización social es la parte, gente, vean, les vamos a explicar cómo hacer bombas atómicas, no hagan bombas atómicas. Básicamente eso es lo que tiene física en este país, ¿verdad? O cuando yo pasé por esos cursos, ¿verdad? Eso es básicamente lo único que le dicen a uno. Entonces, nos hace falta muchísimo, nos hace falta muchísimo. Es algo ahí que tiene que irse haciendo y pues, qué sé yo, si ustedes en algún momento tienen representación en las asambleas de escuela, ya sea parte estudiantil como parte docente, porque yo en este momento no tengo ninguna, es de las cosas que deberían estarse hablando, ¿verdad? De que en los cursos se incluya un poco más eso, de que se haga un poco más de conciencia e incentivar desde otras perspectivas, ¿verdad? Lo que es la unión, ¿verdad? De las ciencias para poder generar un instituto o algo mucho más organizado que pueda llegar y decirle al gobierno, ya sea como dije antes, ¿verdad? Poder legislativo, poder ejecutivo, hey, esto es lo que necesitamos hacer, esto es lo que se necesita hacer, necesita aplicar estas políticas, que es lo que está diciendo también ahora Larry, ¿verdad? Entonces eso es tal vez lo que nos hace falta. Pero pues a este momento, imagínense, para este punto, qué sé yo, en estos momentos está el presidente, ¿verdad? Si no me equivoco, un viaje hacia Europa para hablar sobre estas cosas y pues la ciencia no tiene, ¿verdad? O la comunidad científica no tiene, ¿verdad? Como una presencia muy grande en esa parte, nada más nuestra conservación del medio ambiente es simplemente una pantomima turística, ¿verdad? O algo publicitario para poder apoyar al turismo y etcétera, pero no es algo que realmente nos estemos tomando en serio, no es algo que pues podamos decir, ¿verdad? Con fundamento, sí, Costa Rica está haciendo, ¿verdad? O está revirtiendo lo que es el calentamiento global a nivel nacional. Entonces, sí, es parte ahí de lo que nos hace falta, ¿verdad? Es del trabajillo que, como No, les y digo, digamos, sí. no, que a mí una de las cosas que digamos que me agüeva, por así decirlo, disculpen la Ujú, palabra, es que los que tienen el poder, por así decirlo, para empezar a hacer leyes, etcétera, y que ayuden a mejorar la situación, y no lo digo solamente por el tema del medio ambiente, que por supuesto que es importante, pero también otros temas como lo que es la parte de la economía, el salario mínimo y demás, muy que cierto. por cierto, el Premio Nobel de Economía de este año, eh, básicamente lo ganaron porque demostraron de que se puede aumentar el salario mínimo perfectamente y que eso, lejos de lo que se creía, que iba a haber gente que se iba a quedar sin trabajo, nada que ver. O sea, que más bien eso ayudaría un montón a la economía, ¿verdad? Porque nos tienen como, no sé, siento yo que con muchos discursos, pero sin pruebas, por así Ujú, decirlo, ujú, muchas veces, que obviamente quienes benefician y quienes promueven esos discursos, por lo general son gente que tiene el poder, entonces, y tienen las industrias y tienen el dinero, entonces, no sé, no quieren perder dinero, básicamente, subiéndoles el salario a sus empleados, es ujú, lógico. ujú. Pero el Premio Nobel de Economía lo ganaron porque demostraron que mentira, o sea, se puede subir el salario mínimo y lejos de perder empleos y demás, más bien la economía mejora, ¿verdad? Y tiene sentido porque la gente con dinero puede comprar y eso ayuda a un montón de otras personas, o sea, crea empleos indirectos, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Y digamos, a lo que iba era que, no sé, pero se promueven a veces leyes, a veces no,
pero las personas que están ahí al final son políticos. Y digamos, no quiero menospreciar, por así decirlo, el conocimiento de un político, pero mínimo, mínimo, uno no tiene que saberlo toda la vida, pero mínimo, mínimo, puede buscar a las personas que sí saben, digamos. Tal vez yo no sé de algún tema científico, pero puedo buscar a gente que sí sabe y que me asesore y me diga qué es lo que debería hacer en X tema. Claro. Y ahí es donde siento que no sea, siento que hay una brecha gigantesca, por así decirlo, por lo menos a nivel del sistema político, ¿verdad? En el país, de cómo hay personas que son representantes del pueblo, entre comillas, representantes, porque al final no necesariamente responde a los intereses del pueblo, sino que simplemente el pueblo votó por ellos y al final ellos olvidan muchas veces está el pueblo, Ujú. pero sin embargo, eh, es eso, digamos, que al final no hay una verdadera democracia. Al final no, porque democracia sería que el pueblo puede tomar decisiones y también otra cosa es que, por ejemplo, el principio de autonomía, que es decir, que uno permite que otras personas básicamente tengan libertad, si la persona no está informada, ese principio no sirve, ¿verdad? Yo no le puedo decir a usted, mira, le ofrezco tal cosa y si usted no sabe lo que le estoy ofreciendo, yo no le estoy dando la libertad a usted a escoger o decidir por mí, Ujú. perdón, por usted, sino que yo Sí, claro. estoy siendo tramposo porque le estoy, digamos, Sí, nada más le está dando una básicamente, opción, le está básicamente como, y nada más poniéndole, ajá, como los ajá, caballos estos de las minas, ¿verdad? Les ponen así, y es como esta es. ajá. Sí, sí, muy Y, cierto. y, y esa es la vara, digamos, que, que estas personas, está bien que no tengan que saberlo todo, pero pueden contratar a personas que sí sepan, y de hecho no, debería de ser algo que sea, digamos, por así decirlo, como los ministerios y demás, debería existir ya, por así decirlo, de forma explícita que el organismo, no sé, el Ministerio de Ambiente tiene que tener físicos, tiene que tener biólogos, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, y que las decisiones se tienen que tomar y por así decirlo, una asamblea con todas las personas expertas sobre el tema, igual las leyes, y o sea, es que deberían de haber más participación definitivamente científica en la asamblea, no Muy solo la cierto. persona que por lo general es yay, el que tiene plata porque el papá es el ex no sé qué ministro de no sé cuánto, entonces ya viene con una cuestión de privilegio y entonces como él va a ser representante del partido político porque él es el que tiene plata, porque él es el amigo de no sé quién o la amiga de no sé cuánto. Y al final los que están quedando siempre son los mismos que siempre han quedado, por así decirlo. Si uno se fijara, se da cuenta que al final tiene que ver con las jerarquías económicas del país. Cambia de cara, pero es la misma familia, por así decirlo. Simplemente son los mismos, siempre son los áreas, siempre son esos, y entonces hay una cuestión ahí que al final quienes somos perjudicados somos todos nosotros porque quienes toman decisiones tras de feria no están tomando las mejores decisiones porque no importa quiénes quedaran si tomaran las decisiones correctas, pero ni eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí como, pues, no sé, todo está mal, debería haber como una unión, por así decirlo, mínimo, 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 la parte científica, la parte ya legal, como una combinación, por así decirlo. Sí, no, o sea, ahí lo que nos hace falta es porque a veces la gente cree, ¿verdad? Que deberíamos, qué sé yo, a veces llega como al otro extremo, ¿verdad? Entonces, como no, es que solo científicos deberían ser los que toman las decisiones del país, y etcétera, etcétera. Porque a veces la gente, ¿verdad? Siente que la ciencia es muy objetiva y entonces tiene siempre la razón, etcétera. No, lo que se necesita es que haya una participación, como está diciendo Larry, mucho más fuerte de la parte científica cuando se toman estas decisiones. Por ejemplo, sabemos que los diputados tienen una legión de asesores atrás que supuestamente son los que les van diciendo, ¿verdad?, qué hacer y qué no, igual con el presidente, se tiene lo que es asesoría, pero esa asesoría nunca considera gente realmente de ciencia, ¿verdad? O lo que serían institutos que realmente pues, tengan un respaldo de un análisis científico pues, técnico. O sea, lo que voy es que a veces nada más llega y se pone a un mae ahí solo por plata o por nada más, qué sé yo, argolla, o incluso nada más porque tiene una experiencia, ¿verdad? Por el más viejo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces a veces A lo que los pasa es mismos familiares ponen ahí, sí. exactamente, ¿verdad? O sea que al final lo que se tiene es nada más ahí un chinamo, básicamente. Entonces ahí es donde debería incidir más, ¿verdad? Esa parte de la importancia de tener lo que es la opinión realmente técnica y fundamentada. Pero ¿cuál es el problema? Que eso nosotros no podemos llegar a tenerlo
si todavía tenemos en estos momentos gente que no cree en la ciencia, ¿verdad? Que en estos momentos nos cuesta más nosotros, que es un problema social, ¿verdad? Que también eso va unado o va junto con esto otro. Nosotros no podemos llegar y suponer que la gente va a estar de acuerdo, aunque los asesores sean científicos, si todavía tenemos el problema de que las noticias falsas son mucho más fáciles de repartir y mucho más fáciles de difundir y que afecten, digámoslo así, en las decisiones de las personas, que lo que es la ciencia, ¿verdad? Que en estos momentos está estancada en lo que serían procesos burocráticos, hay que tener plata para poder ver los papers, hay que saber un montón de teoría para poder entenderlos, ¿no? O sea, nos hicimos o nos ahogamos nosotros mismos. O sea, la ciencia llegó e intentó hacerse un grupito de élite y al final lo que se hizo fue como cuando China hizo su muralla, ¿verdad? Que básicamente lo que hizo fue aislarse del resto del mundo y lo que hizo fue perderse ellos mismos, ¿verdad? Todo el resto de cosas avanzaron y ellos quedaron ahí un poco atrás. O bueno, así es como lo cuenta la historia, ¿verdad? O por lo menos la que yo he escuchado. Entonces, básicamente lo que tenemos es eso, ¿verdad? Un problema en el que nos encerramos y ahora entonces estamos intentando tener estos esfuerzos para decirle, hey, es que nosotros tenemos la razón, pero nosotros nada más parecemos la loca de Gandoca, ¿verdad? Nada más una persona ahí, qué sé yo, que está hablando solo babosadas, ¿verdad? Y no sabe ni lo que está hablando, que no tiene sentido, que no es lo que generalmente las personas dicen, o no es lo que está en la costumbre, no es lo que está en la tradición, y entonces pues nadie le hace caso. Entonces es un problema enorme, ¿verdad? Que tenemos en estos momentos. Y es algo que tenemos que ir resolviendo, ¿verdad? Justamente por eso es que, pues, de una forma básicamente natural o porque básicamente lo necesita, ¿verdad? Lo que sería nuestra comunidad, es que están surgiendo tantos, ¿verdad? Estas formas de divulgación, como por ejemplo justamente este espacio o muchos otros, por ejemplo NineHub, ¿verdad? Que estuvo ahí con nosotros y muchas otras cosas más, ¿verdad? Que lo que buscan es eso, ¿verdad? Cómo volver a tener esta interacción con la gente y que la gente pueda confiar en lo que es un científico para cuando llegue y tiene que hacer un trabajo. Por ejemplo, si ustedes lo notan, la parte esta de la informalidad, por decirlo así, en muchas otras, en muchas otras áreas ha ido exponencialmente aumentando, ¿verdad? O sea, ya lo que se dice es como, no, es que usted ya no necesita un título para saber de eso. Vaya y saque ahí, qué sé yo, vea unos videos en YouTube y con eso ya se la juega. Pero ¿dónde quedó la rigurosidad, verdad? ¿Dónde quedó el, bueno, pues realmente esta persona está sacándolo de una fuente confiable o nada más está bateando? Entonces ahí de todos esos problemas y todas esas cosas que nos hacen falta, ¿verdad? Para lo que es realmente incidir, ¿verdad? O tener esa fuerza que dice Larry, en lo que sería ya la parte y pues en la política, en lo que son las decisiones, en lo que es ya la toma de. Entonces, pues, como les digo, ¿verdad? Sí, algo que cuesta mucho y lo que más tal vez importa es el hecho de que empecemos a pensar cuando vayamos a ser profesionales, no en solo, bueno, qué es bueno para mí, qué es bueno para, o sea, qué es lo que me gusta, sino cómo es que yo puedo llegar y apoyar, ¿verdad? Desde mi perspectiva a lo que es el resto de gente, ¿verdad? ¿Por qué es que estoy trabajando yo? ¿Lo hago solo por la plata? ¿Lo hago solo para llegar y qué sé yo, trabajar 8 horas y después nada más tirarme en la cama el resto del tiempo, ¿verdad? O qué sé yo, hacer mis actividades de ocio. O realmente quiero trabajar porque sé que lo que estoy laborando estas 8 horas, ¿verdad? No es solo por remuneración económica, sino es porque realmente quiero aportar algo a este planeta, ¿verdad? O a esta civilización o a esta comunidad. O sea, que mi aporte tenga algún tipo de sentido, que tenga algún tipo de incidencia y que sea un trabajo efectivo, o sea, algo que al final mejore y no que no sea nada más, pues un trabajo que lo que esté haciendo es nada más ahí, por pantomima, ¿verdad? Nada más por llenar o por decir, ah, sí, descubrí esto, mira, este experimento, qué vacilón. Ah, puse esto otra vez y le modifiqué, nada más le subí el voltaje y mira qué vacilón, este es otro paper. Cosas que no inciden, ¿verdad? Que no estamos realmente teniendo algún impacto y pues en este momento no es lo que ocupamos. Tal vez alguien en el futuro, ¿verdad? 3 generaciones después pueda llegar y gozar con esos privilegios, ¿verdad? Hacer lo que le dé la gana y que le den plata por ello, pero en estos momentos no, en estos momentos necesitamos que se sean cosas que realmente incidan, que cada uno de nosotros, pues aporte de alguna forma u otra, ¿verdad? Entonces sí, esto se volvió un regaño, ¿verdad? Después de pasar a hacer en teoría algo como para asustarlos, al final los terminé asustando, pero de otro estilo, como el regaño de papá. Pero, pero sí, bastante vacilón el tema, ¿verdad? Bueno, el giro fue interesante, ¿verdad? Al final sí tuvimos ahí para conversar. Pero bueno, aquí lo podríamos ir cerrando. Obviamente hay muchísima tela por cortar, ¿verdad? Y bueno, siempre los invito, ¿verdad? Tal vez no haya mucha actividad en el Discord. La verdad nunca he entendido por qué, si es que tal vez tenemos que pasar de plataforma o simplemente es imposible, ¿verdad? Tener ahí algún tipo de interacción
fuera de los conversatorios, pero bueno, ahí está por si acaso alguno quisiera seguir opinando, ¿verdad? Por si acaso ahí está el Discord. Entonces sí, nos estaremos viendo la próxima semana. Realmente creo que por el momento no tenemos tema. Voy a hablar con... Ah, bueno, Larry no tiene el Discord. El link está en la biografía de Ground State por cualquier cosa. Ahí usted puede llegar a encontrar el link. Sí, lo que iba a decir es nada más que voy a ver si con Fabián hablamos, a ver si está lo del taller de programación para la próxima semana. No sé si tendrá todavía ya el tema preparado. Sé que ha estado con muchas otras cosillas ahí preparándose. Sí, en Insta, Larry, correcto. Pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo y yo les estoy avisando cuál sería el tema para la próxima semana. Entonces ahí nos estaremos viendo a las 10 como siempre. Y bueno, pues se les deseo lo mejor para esta semana que viene. Ahí que le pongan bastante, ¿verdad? Que procesen, ¿verdad? Esto que estoy hablando, ¿verdad? O esto que estuvimos hablando. Digieren un poco ahí para recordar quiénes son ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperan hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer con su vida, ¿verdad? Y qué es lo que esperan para su futuro. Y pues entonces sí, nos estaríamos hablando. Muchas gracias por participar y por estar por acá. Hasta luego.